romances turbulentos de la historia argentina, una publicación de Sudamericana. Historias comprendidas dentro de este libro, escritas por Daniel Balmaceda, apropiadas para este festejo. No todas tienen final feliz, no todas se concretan, en no todas estas historias los protagonistas pueden plasmar su amor. O pueden encontrarse, o pueden besarse. No en todas ellas se da la magia del amor, como en la vida misma. Luciano Flores y Magdalena Scholl son los protagonistas de este capítulo. Thomas Edward Loughmoore fue el quinto gobernador británico de las Malvinas. Llegó a las islas en 1855, junto con su familia y algunos criados. A este último grupo pertenecía Magdalena Scholl, de 30 años y soltera, quien terminó enamorándose de un fantasma. Pero antes tuvo ciertas actitudes reñidas con la moral victoriana. Magdalena, a quien el entretenido historiador Arnoldo Canclini, sin sustento documental pero con indudable sentido común, describe como pelirroja, desapareció un domingo de la casa del gobernador y generó alguna preocupación en la aldea malvinense. Pasaron días sin noticias de la criada. Y cuando ya se temía lo peor, reapareció como si nada. Y contó que solo había salido a pasear con el capitán de un buque recién arribado, el joven Douglas Rennie. Había sido un paseo demasiado largo para los preceptos éticos del gobernador, por lo tanto, Mr. Moore la expulsó de su casa. La pelirroja se convirtió en una especie de homeless en las Malvinas. Aunque Magdalena no era la única persona en esa situación. También del otro lado de la isla Soledad vivía, como podía, Luciano Flores, el indio. Flores había llegado a la isla acompañando al gobernador Luis Bernet en 1929. Y el destino de las Malvinas cambió su curso en 1833 al ser invadida por los ingleses. La mano de obra criolla quedó a la deriva y uno de los peones, el gaucho Antonio Rivero, encabezó una rebelión junto a otros 7 compañeros, entre los que se hallaba Luciano Flores. La acción de los rebeldes aún sigue siendo discutida en ámbitos académicos. Están los que sostienen que los integrantes de aquella banda improvisada fueron héroes nacionales, mientras otros los tildan de asesinos. Lo cierto es que el 26 de agosto de 1833, los peones irrumpieron en varias casas y mataron a 5 hombres. Entre las víctimas no solo había funcionarios que actuaron antes de las invasiones inglesas, sino también simples colonos. Luego de la matanza, Rivero, Flores y los restantes alzados huyeron del poblado y se internaron en la isla para buscar refugio. Hubo discusiones entre ellos, y uno de los gauchos rebeldes fue ultimado por sus compañeros. Aguantaron todo lo que pudieron las penosas formas de vida clandestina, apenas unos meses, hasta que se entregaron. Sin embargo, el indio Luciano Flores no apareció junto con los arrepentidos y todos lo dieron por muerto. La vida en la colonia inglesa siguió su ritmo y su evolución. Habían transcurrido varios años desde el episodio de Rivero, cuando surgió un fantasma que vagaba por las noches en un caballo negro y atacaba al ganado vacuno. La historia del aparecido preocupaba a grandes y chicos. La figura espectral ya formaba parte del paisaje. El fantasma no era otro que el indio Flores, quien de vez en cuando se arrimaba al poblado en procura de alimentos y regresaba a su guarida. Cierta vez, Flores deambulaba por la costa deshabitada de la isla Soledad, en el otro extremo de la zona donde se situaba el caserío.
cuando se topó con loberos furtivos norteamericanos que, aprovechando la impunidad de la región, cargaban sus barcos de presas y huían a comerciarlas. A cambio de comida, el indio los ayudó a reparar una de sus naves. A partir de aquella ocasión, cada vez que anclaba un barco clandestino, el indio colaboraba con ellos. Entre estos cazadores, Luciano pasó a ser conocido con el nombre de Mr. Lucky. En esos menesteres náuticos se hallaba el indio Luciano Lucky Flores durante el año 1846, cuando un naufragio sacudió su destino. El capitán del barco hundido, Charlie Barrow, entendió que su nave jamás podría recuperarse y que debería aguardar la llegada de otro cazador o construirse un barco Made in Malvinas. Sin embargo, Barrow decidió instalarse en la inhóspita región que para él tendría su encanto. Entre las primeras medidas que tomó figuró la contratación de Flores, quien ya dominaba el idioma inglés, para que le sirviera de vaqueano. Y el fugitivo fue rebautizado otra vez. A partir de allí sería el indio Lucky Flowers. Ya en 1849 el capitán Barrow y el indio Flowers solían acudir al puerto Stanley con el fin de comprar víveres. Fue así como se relacionaron con Henry Faulkner, un pastor anglicano con quien mantenían entretenidas charlas cada vez que visitaban el poblado. En una de esas reuniones le confesaron quién era en realidad Lucky Flowers. El pastor entendió que el indio ya no era una oveja descarriada y dedicó sus esfuerzos a convertirlo en parte de su rebaño. El capitán Barrow terminó por abandonar la isla, tal vez cansado de la monotonía. Faulkner y Flowers mantuvieron su buena relación. Llegó el año 1855 y también llegó el gobernador Moore, amo y señor de la paseandera Magdalena Joel, que había causado alguna preocupación aquella vez que nadie sabía dónde estaba. Al ser expulsada de la casa del gobernador, la inglesa acudió al pastor Faulkner en procura de un techo. El hombre socorrió a la desdichada señorita aún frente a la resistencia de los vecinos, porque para todos Magdalena debía llevar una vida marginal. Hasta que a Faulkner se le encendió la lamparita o el candelabro. Organizó un almuerzo con 2 invitados, Magdalena y Lucky Flowers. No se sabe si el indio la flechó o la pelirroja lo impactó. Lo cierto es que el evangelista, sin mucho preámbulo, lo instó a casarse. Y de repente estos 2 proscriptos de la sociedad malvinense comenzaron a pasearse chochos, tomados de la mano por la aldea, ante el asombro de los vecinos. Una semana después de la propuesta matrimonial, tuvo lugar la ceremonia. A la boda de Magdalena Joel, de 30 años, y el indio Lucky Flowers, de 47, no faltó nadie. Ni siquiera el estricto gobernador Moore y su mujer. La ceremonia fue presidida por el celestino Faulkner. Los novios recibieron varios regalos y hasta se les entregó un par de caballos para que viajaran a la otra punta de la isla donde habían decidido instalarse. Para sorpresa de todos, Lucky montó su pingo y, olvidando el protocolo, cargó a su china pelirroja en las ancas. Partió al galope rumbo a la luna de miel ante la evocación de los isleños. ¡Aijuna Flowers! Magda y Lucky vivieron felices por el resto de su vida, cerca de una bahía en la costa opuesta del puerto argentino. Hay un desembarcadero que incluso los kelpers, los actuales kelpers, denominan Port Flores o Flowers.